El partido de tenis entre Suecia e Israel ha levantado fuertes protestas. Cuando me enteré de que este partido se iba a jugar, yo sabía que nosotros podríamos hacer más. Podríamos hacer algo grande, algo que atrajera mucha atención y que pudiera poner de relieve el tema de los crímenes cometidos en Gaza. Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia, está esperando ansiosamente el resultado del partido de tenis. ¿Por qué este partido ha captado la atención de los medios de información y de la gente en todo el mundo? Creo que esto empezó en el año 2005. Entonces la Federación Sueca de Tenis preguntó que cuál de las principales ciudades de Suecia estaría interesada en organizar estos partidos. Y en caso afirmativo tendrían que demostrar que les sería posible organizar los partidos allí. El siguiente paso se dio en octubre del año pasado, en 2008. El primer partido en Suecia se tenía que jugar en Malmö y era contra el equipo de Israel. Luego, en diciembre, Israel atacó Gaza y un gran número de periódicos y de canales de televisión nos mostraron unas cosas horribles. Incluso el ministro sueco de Asuntos Exteriores, Carl Bildt, dijo que esto representaba una violación de los derechos civiles. Representaba la violencia de una nación contra la gente. Y creo que de hecho fue condenado por todo el mundo. Bueno, han ocurrido muchas cosas. Acabo de publicar un libro muy grueso de 800 páginas con toda la historia, y está basado en una enorme cantidad de informes de las Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos, de Amnistía Internacional y también de organizaciones israelíes pro derechos humanos, y todos dicen la misma cosa. Incluso los periódicos muy pro-israelíes, en sus editoriales, tienen con frecuencia periodistas que no es que den una imagen completa, pero es mejor de la que solían dar. Creo que ha habido informes sobre Gaza donde se dice que se ha estado matando a niños inocentes hasta un extremo que no es aceptable para nadie. Así que la información ha mejorado. Creo que la verdad está saliendo cada vez más a la superficie y cada vez hay más gente que entiende que hay algo en la política israelí que está básicamente mal. Yo estuve en Israel cuando mis hijos eran pequeños. Fuimos ahí y yo les decía, mirad, esto es Belén, esto es Jerusalén, esta es la cuna de la civilización occidental. Y luego ves lo que está ocurriendo ahí. Gente que ha estado sufriendo con lo que ha estado ocurriendo en los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. La gente siendo amontonada en el gueto de Varsovia y sin tener permiso para salir de allí. Para hacerlo tenían que utilizar las alcantarillas. Y ahora ves que las mismas cosas están ocurriendo allí. Están creando guetos y manteniendo a la gente dentro de un área congestionada y abarrotada. No se les permite salir de allí. De una forma o de otra, piensas que la historia se está repitiendo.
Cada vez que estalla una guerra entre Israel y Palestina, la situación se calienta horriblemente en Malmö. Nos afecta a nosotros, los judíos, cuando las críticas contra Israel se mezclan con el antisemitismo. No tengo problema con que se me asocie con Israel, y no importa cuánto se le critique, ya que es un país donde yo tengo derechos civiles y del que me puedo hacer ciudadana. Si la tierra bajo mis pies empieza a arder. Esa es la pregunta que yo me he hecho. Si empieza a arder ahora y tengo derechos de ciudadanía en Israel, ¿no debería apoyar a Israel cuando me necesitan? Evidentemente lo haré, así que asócieme con Israel. Pero no me ataque, insulte o actúe agresivamente contra mí, simplemente porque soy judía. Es una equivocación. Además, la oposición aquí en Malmö, árabes, palestinos y musulmanes, se han manifestado varias veces a la semana, o por lo menos una vez a la semana. Han salido con banderas, estandartes y todo tipo de cosas, gritando consignas. Si ellos pueden hacer eso, ¿por qué yo no? ¿Por qué no puedo hablar en voz alta y expresarme en la ciudad donde vivo? No hay muchos judíos en Suecia. El número total de judíos en Suecia creo que no supera los 20.000. Así que no hay muchos. Y casi todos ellos están extremadamente bien integrados en la sociedad sueca. No tienen absolutamente nada que temer, tienen una posición muy firme. No conozco ningún ataque o nada parecido contra los judíos. Ha habido algún incidente estúpido en cementerios judíos y cosas así, pero esto ha sido todo. No hay absolutamente ninguna amenaza. Así que ese es un sucio objetivo político que también está apoyado por los israelíes, porque los israelíes saben que su única defensa o el único medio para intentar defenderse de sus crueldades y de su ocupación, es decir, que todos los críticos son antisemitas. Llevan haciendo eso durante los últimos 60 años, desde que se creó el Estado de Israel. Algunos de los judíos en Malmö hicieron una manifestación junto con el Partido Liberal en nuestra plaza principal. Y eso fue considerado como una manifestación pro-israelí, incluso aunque dijeron que era Shalom y que era por la paz. Fue anunciada e hicieron discursos en los que dijeron que Israel tenía el derecho a hacer lo que hacía. Amigos míos, no dejéis que el odio de Israel se apodere de las calles de Malmö. Continuad luchando por la libertad de expresión y luchando por el derecho a la existencia del Estado de Israel. Distanciaos del terrorismo y del fundamentalismo. Muchas gracias. La policía estaba preparada para los contramanifestantes y cuando llegamos aquí ya estaban en el lugar. Puede ser que a unos 20 o 25 metros de nosotros. Nosotros estábamos aquí y ellos estaban allí. Se volvieron muy vociferantes, gritando consignas todo el tiempo. También se volvieron más violentos cuando intentaron salir del recinto. Lanzaron trozos de pavimento, tomates, huevos y 1 o 2 cohetes. Finalmente cortaron nuestro cable eléctrico y nos quedamos sin sonido. Y entonces la policía decidió que teníamos que evacuar la plaza. Así que no pudimos terminar y tuvimos que desalojar la plaza por el callejón de allí. ¿Puedes ver dónde está el humo? Está entre los contramanifestantes. Me has oído decir que ha salido de entre ellos y no de allí. Se asustan inmediatamente y se vuelven precavidos cuando son enfocados por las cámaras de televisión. Está ya entre los contramanifestantes. Luego se vuelven más excitados y empiezan a silbar y a aplaudir. Fue una pura provocación.
Personalmente, yo y muchos otros no podíamos entender por qué se manifestaban. Nos encantaría oír qué es lo que quieren decir y por qué se manifiestan. En Malmö tenemos el derecho de estar orgullosos de ser judíos. No podemos escondernos y debemos tener el derecho a ser vistos y a expresar nuestro apoyo a Israel. Existimos y tenemos el derecho de asamblea y expresión en Malmö. Por eso es importante para nosotros. La prensa pudo escribir al día siguiente: la comunidad judía de Malmö no tiene libertad de expresión. Tienen que huir a toda prisa y son perseguidos hasta sus coches. Esto es pura propaganda. Solo ayudaría a provocar a la gente que han perdido a sus parientes. ¿Y los alborotadores? Sí, incluso los alborotadores. Desde luego, eso nos demostró la tensión que tenemos aquí en Malmö. Era un grupo de 100 personas y otras 100 o 200 personas en contra. Luego contactamos con la Federación de Tenis y les preguntamos que si era posible que pudiéramos cambiar las cosas para que este partido contra Israel no se jugara en Malmö, porque aquí había mucha tensión. Nos dijeron que no lo podían hacer porque era demasiado tarde para cambiar de ciudad. Así que empezamos a trabajar en un plan, conjuntamente con la policía, donde le pedimos a esta si se podía ocupar de lo que ocurriera dentro del pabellón deportivo. La policía dijo que no se iban a ocupar de eso, ya que no entraba en el ámbito de sus funciones. Por supuesto, la policía necesitaba mucha gente para un trabajo así. Nos dijeron que la ciudad se tenía que encargar de eso, pero que ellos se encargarían de la seguridad fuera del pabellón. No puedo entrar en la cabeza y en el corazón de Ilmar Reepalu y hablar de algo que yo sé que él no hace. En primer lugar, su actitud hacia Israel es bien conocida. Lo ha demostrado antes, así que sabemos cuál es su posición. Además, la policía dijo que creían que lo podrían manejar, que el partido podría celebrarse y que ellos podrían hacer su trabajo. Por lo tanto, yo no puedo ver que esto sea realmente cierto. La policía ha dicho todo este tiempo que es responsabilidad de los organizadores el mantenimiento del orden dentro del estadio. No es nuestro trabajo y no aceptaremos responsabilidades por ello. De alguna manera, se pensaría que se puede controlar el que entre 1.000 y 2.500 personas vayan todos los días al Baltic Hall para ver el partido de tenis, lo que en sí mismo ya supone un desorden. Por otro lado, es un poco difícil predecir el impacto de los grupos que quieren detener el partido. Así que de entrada, yo no diría que esto nos ayudará. Fuimos nosotros los que decidimos entonces si el partido debía celebrarse con público o sin él. Yo he dicho todo el tiempo que tan pronto como un incidente así ocurre, se vuelve político, porque son los políticos los que toman las decisiones en sus propios términos. La policía estaba fuera y nosotros estábamos dentro del pabellón, por lo que concluimos que nos resultaría muy difícil garantizar la seguridad. Así que decidimos que el partido debería celebrarse sin público. Por supuesto, esto es político. El mismo Reepalu lo dijo. Él cree que es una mala idea incluso que se celebre el partido. Y ha dicho esto en varias entrevistas. Para ser sincera desde el principio, creo que sería mejor. Especialmente porque la seguridad no es tampoco una buena razón. Ambas razones están equivocadas. Mi otra objeción es que esto es realmente un asunto de política exterior, y la política exterior no se debería hacer localmente en Malmö. Esta es una cuestión sueca, y la persona adecuada debería haber sido el ministro de Asuntos Exteriores en Estocolmo. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y les preguntamos si podían tener un gesto y cancelar un partido como este, ya que teníamos una guerra en marcha. Ellos nos dijeron que no tenía la intención de hacerlo. Entonces empezamos a hacer un plan conjunto con la policía. Desde la perspectiva de la policía, este arreglo tiene un riesgo bastante elevado. Es un despliegue muy grande de la policía para ocuparse de este partido de la Copa Davis. Y tenemos manifestantes de diferentes grupos. Y todos estos grupos tienen
como objetivo detener el partido. Ese es el objetivo común de todos estos grupos. Algunos grupos solo actúan con principios democráticos, utilizando métodos democráticos para detener el partido. Mientras que otros grupos tienden a emprender acciones violentas para detener el partido. Creo que ya hemos conseguido uno de nuestros objetivos, que es que el partido se va a jugar sin público. Así que la gente en todo el mundo que lo esté viendo, en Israel, en Suecia, verá que no hay público y demostrará que hemos tomado posición respecto a esto y que nuestra solidaridad es para la gente de Gaza y para el pueblo palestino, y que en Malmö no damos la bienvenida al equipo nacional de Israel. Principalmente es para dar un mensaje a la sociedad israelí e incluso a los políticos de Israel, en el sentido de que su comportamiento no es aceptable para el mundo. Yo ya he visto que en Israel ya se ha tomado nota de que se ha planeado que el partido se celebre sin público. Por supuesto, dicen que esto es terrible y algunos dicen que somos racistas, pero el mensaje está ahí y muchos israelíes han empezado a pensar que incluso si en la Suecia pacífica y no alineada la gente no quiere que se celebre este partido, entonces algo va mal. Luego leí en un periódico que uno de los tenistas estaba muy irritado y dijo que había sido boicoteado por los árabes, pero que era natural, porque ellos eran sus enemigos. Pero Suecia es un país occidental y él estaba muy impresionado por haber sido boicoteado por los suecos. Creo que es bueno que reaccionara de esa manera. La próxima vez, él pensará más y empezará a preguntarse por qué incluso Suecia es crítica con ellos, y que quizá haya algo que esté mal en la política israelí. Un informe preparado por el comité Detened el Partido fue presentado en una conferencia de prensa, donde fueron discutidos temas relacionados con el boicot a Israel y la planificación de manifestaciones de protesta. Hemos preparado un informe con muchos ejemplos concretos para convencer a los deportistas suecos que también hay un aspecto relacionado con la política en los estatus de la Asociación General Sueca para el Deporte. Dicen que no debería haber pruebas deportivas con regímenes discriminatorios. Y en Israel hay una enorme discriminación contra todos los palestinos que están siendo ocupados y que no tienen ningún derecho. Así que incluso si queréis seguir con este principio equivocado y defectuoso de distinguir entre deporte y política, incluso desde un punto de vista puramente deportivo, no se puede aceptar que sea normal. No es normal que los palestinos sean discriminados tanto en el deporte como en la sociedad. La principal preocupación de los periodistas era la probabilidad de una revuelta violenta durante la manifestación, antes que el contenido de su informe. Siempre intentamos mantener el foco en Gaza y en Israel y en el boicot, así que podemos forzarles a que también hablen sobre esto. Si alguien nos pregunta sobre la violencia, nosotros respondemos hablando de la violencia en Gaza. Alguien nos preguntó que por qué boicoteábamos partidos de tenis. Y nuestra respuesta fue que porque ellos boicoteaban a los gobiernos palestinos. Así que ese siempre ha sido nuestro foco. Pero eso para ellos ocupaba un segundo lugar y no era tan interesante. Creo que es importante para nosotros. Creo que hicimos un buen trabajo, diciendo que lo que queríamos hacer era mandar un mensaje al pueblo de Israel y decirles lo que queremos hacer y lo que queremos expresar. Y creo que es lo que deberíamos continuar haciendo. A medida que nos aproximamos a la fecha del partido de tenis entre Suecia e Israel, la tensión va en aumento. Mientras tanto, se ha organizado un debate relativo a este asunto entre los estudiantes y los profesores de la Universidad de Malmö, junto con la editora ejecutiva de un periódico y la Asociación Sueca de Deportes. ¿Cómo está la situación en la ciudad? ¿Hay riesgo de que las protestas contra Israel se estén convirtiendo en antisemitismo? Nosotros, la gente mayor, sentimos mucha proximidad con la Segunda Guerra Mundial y es un imperativo absoluto
el deber de diferenciar entre la crítica objetiva de lo que el Estado de Israel, los militares y los servicios de información israelíes hacen por un lado y el antisemitismo por otro lado. Tengo que decir que todavía siento el mismo dolor, y esto ha sido siempre problemático con los israelíes. Creo que es muy importante para mí que esto quede claro. No puede ser que si dices que los israelíes han matado a 400 niños, puedas ser acusado de antisemitismo. Creo que hay una frontera que no se debería cruzar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? En primer lugar, los árabes también son semitas, pero no importa, porque usted habla de los semitas como si fueran solamente los judíos, así que está bien. En lo que respecta al antisemitismo, he estado en desacuerdo con él durante mucho tiempo. No esperé hasta venir a Suecia para aprender esto. Estamos en contra y no se nos puede acusar equivocadamente de ser antisemitas cuando lo que somos es antisionistas. Los semitas son mis hermanos y mis primos, mientras que los sionistas son unos judíos que merecen todas las críticas. Heidi. Brevemente, solo quiero decir que Israel puede ser criticado sin que por ello uno sea acusado de antisemita. No hay duda al respecto. A menudo se trata de la forma como uno lo hace. Hay animosidad y es muy fácil que se pierda el control. Olof, ¿puedes comentar esto? ¿Crees que hay riesgo de que la situación se agrave? Sí, esta es la pregunta del millón, con la que todo el mundo me ha estado persiguiendo. Los medios de información están continuamente llamando. Tendremos una gran manifestación y obviamente no tenemos control remoto sobre la gente o sobre grupos que puedan causar disturbios antes o después de nuestra manifestación. Entonces no te puedes responsabilizar de todo. No puedo ser responsable de ti, Heidi, ni de nadie que actúe por su cuenta, y creo que todo el mundo entiende esto. Pero puedes desaprobarlo, ¿o no puedes? ¿Haciendo qué? Permaneciendo alejado de los que utilizan la violencia en vuestras manifestaciones. Desde el comienzo de nuestra campaña hemos adoptado un enfoque no violento y continuaremos haciéndolo. Heidi. No estoy segura si podemos evitar este fin de semana el ver una bandera israelí donde la estrella de David haya sido reemplazada por una esvástica. Por otro lado, yo creo que las reglas de la democracia no toleran que se arrojen piedras o botellas. ¿Permanecerá esta discusión en el punto de partida? ¿Pueden o no combinarse el deporte y la política? ¿Por qué deberíamos hacer el boicot? ¿O al contrario, ha cambiado algo? Esto solo demuestra algo que es obvio, que el deporte y la política van juntos y probablemente siempre lo han hecho. También debo indicar que esta bella idea de hermanos de armas, que puede haber sido la base para la percepción de que estas dos cosas no van juntas, es también en un sentido una afirmación política. Así que supongo que no hay nada nuevo bajo el sol. Rolf, ¿qué piensas de que haya más debates políticos y sociales en el mundo de los deportes? El núcleo de la posición de la federación es desde luego que todo el mundo tiene derecho a ser representado. Y ahora tenemos las discusiones sobre la visión y los valores en el deporte. Por ejemplo, celebro saber que los grupos palestinos y la campaña Detened el partido han estado representados. Como mencioné antes, un boicot de Israel no es un tema de actualidad, pero será considerado en esta reunión como ya lo ha sido en reuniones anteriores. He participado todos los otros años y son los miembros los que deciden los asuntos relativos a este tema. Creo que nuestra conciencia nos hace sentir responsables cuando sabemos que atletas palestinos fueron asesinados y que su estadio internacional de fútbol fue bombardeado el 9 de enero por la aviación israelí. Entonces, sea uno atleta o no, se tiene una responsabilidad. Yo creo que esto ha podido quedar simbolizado por el cuestionamiento del partido, porque hace unas 6 semanas, cuando comencé y participé en esta campaña, todo el mundo dijo que el deporte y la política no podían ser mezclados. Hoy todos dicen lo contrario y yo creo que esto es un verdadero éxito y espero que podamos seguir trabajando en ello. Creo que vamos a tener el mayor número de manifestantes que ha habido en Malmö en décadas, lo que representa una victoria en sí misma. Hay que ver que no todo es blanco o negro. Y si no se puede detener el partido, no es una derrota. Por supuesto que queremos detener el partido, y ese es nuestro objetivo. Pero si no lo conseguimos, vamos a organizar grandes protestas y mostrar cuál es nuestra posición.